Hola, ¿cómo estamos? Venga, el tema que nos ocupa hoy va a ser el del Islam y Al-Ándalus. Como viene siendo costumbre, iniciaremos esta presentación con el índice de contenidos. Siendo así que en primer lugar veremos una introducción, analizaremos los orígenes del Islam, así como el contenido del mismo, la expansión, un apartado aparte será el Al-Ándalus, o lo que viene siendo lo mismo, el Islam en la península ibérica, economía y sociedad andalusinas y, como no, la cultura y el arte islámicos. Bien, empezando por el primero de ellos, por la introducción. ¿Qué podemos decir en este sentido? Bien, podemos adelantar una serie de ideas generales, al tiempo que ya os presento una línea cronológica donde pretendo que se vea de manera simultánea tanto la sucesión de hechos históricos de Al-Ándalus, se puede ver en la parte superior, como el Islam de carácter más general en la parte inferior. Bien, volviendo al tema de las ideas principales. En primer lugar, tenemos que decir que el Islam como tal es una religión monoteísta, transmitida por Dios a los seres humanos a través de su profeta. En este caso lo conoceremos como Mahoma. El segundo punto de esta introducción hace referencia al inicio. ¿Cuándo comenzará Mahoma a predicar el Islam? Lo hará en el siglo VII. ¿Y dónde? Lo hará en la península arábiga, de donde era originario. Al fallecer Mahoma, que lo hará, ya adelantamos, que lo hará en el 632, los árabes se expandirán lo que viene a ser el Islam por África, Asia y una parte considerable de Europa. En esta expansión, y eso sí que es importante, destacaremos la fecha del 711. ¿Por qué decimos que es significativa? ¿Por qué? Pues porque supone el comienzo de la conquista de la península ibérica, puerta de entrada a Europa y donde se quedarán hasta 1492, que como es sabido, pues serán expulsados de la península ibérica por los reyes católicos. Bien, esto en cuanto a ideas principales. Ahora, como habíamos dicho, podemos hablar de los orígenes del Islam. Nos ayudará en ese sentido a dotar de mayor contenido a esta introducción y posiblemente adelantar otros conceptos. Bien, orígenes. ¿Qué podemos decir de los orígenes? Ya habíamos dicho con antelación que es el siglo VII. ¿Qué es lo que supone? Por una parte, el nacimiento de una nueva cultura, eso sí, muy diferente al cristianismo. Por otra parte, y pese a que ya hemos dicho que se expande, que su marco geográfico de expansión supera con diferencia el Mediterráneo, es aquí donde va a convivir de manera notable con el cristianismo. Hemos dicho que hemos dicho que Mahoma es su profeta. Bien, ¿qué podemos decir dentro de este nuevo punto? Por una parte, la cuna del Islam, Arabia. Segundo punto, eran politeístas. Claro, nos tenemos que quitar el tópico de pensar que el Islam surge en un contexto de religiones monoteístas. La península arábiga reflejaba un contexto politeísta, donde diferentes tribus ostentaba un dios asociado habitualmente a caracteres de la naturaleza. Y además, la Meca no surge tampoco con Mahoma, no surge tampoco con el Islam. La Meca ya era un centro religioso y de peregrinación, pero insisto, era un centro religioso y de peregrinación
politeísta. Bien, en este contexto, Mahoma recibe el encargo de predicar una nueva religión. Vale, puntos que a estas alturas debemos tener claro. Lugar o marco geográfico de este origen, Arabia. Tenemos además que hay distintos dioses y además la Meca ya es un centro religioso y de peregrinación de distintos dioses. Curiosamente, y adelantamos hechos, la familia de Mahoma era la encargada en la Meca de custodiar estos distintos dioses. Bien, Mahoma no tardará en explicar a los habitantes de la Meca su cometido. Ahora bien, ¿qué va a suponer? Por una parte, un rechazo general, obviamente. Estamos en un contexto politeísta y estamos diciendo que están todos equivocados. Por tanto, que el único Dios que existe es Alá. Y esto va a ir en contra de todos los intereses, tanto culturales como económicos. ¿Qué va a pasar? Que la familia de Mahoma invitará, y lo pongo entre comillas, invitará a Mahoma a salir de la Meca. Eso supone la migración a la ciudad santa, al Yatrib, también conocida como Medina, en el 622. ¿Qué hará aquí Mahoma? Convertir a sus habitantes. Y además, en el 630 ya se planificará un ataque a la Meca, así como la destrucción de sus ídolos. Bien, Mahoma fallece en el 632, para entonces ya se plantea un dominio prácticamente total de lo que va a ser la península ibérica, de la península arábiga, así como la conversión de la mayoría de los árabes. En resumen, ¿qué podemos decir? Bien, aquí tenéis la península arábiga, así como las rutas principales, tanto la que hace referencia a la Égira, recordemos que es en el 622, huyendo de la Meca por los motivos que ya hemos descrito. Y, bien, en este sentido, ¿cuál es el contexto que define el siglo VII? Insistimos, el Islam como religión monoteísta que surge en la península arábiga, Mahoma, importantísimo, primer y único profeta, nace en la Meca en el 570 y además reside en el seno de una familia comerciante. Bien, la Meca es centro de peregrinaje en un contexto politeísta, ya lo hemos dicho, distintos ídolos, distintos personajes que van a rendir culto a sus distintos ídolos, a sus distintos dioses, y la familia que los custodia, curiosamente, es precisamente la familia de Mahoma. En el 610 le va a ser revelada la nueva religión y la Égira, la salida de Mahoma de la Meca, es en el 622. Supone lo que decíamos, la peregrinación de Mahoma a la ciudad santa de Medina. En el 630 ataca la Meca y destruye los ídolos que alberga. Y muere en el 632, dejando un dominio prácticamente completo de la península arábiga, así como la mayoría de árabes convertidos.